16, versículos 15 y 19. Y la iglesia de Dios dice: amén. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. El 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Vamos a predicar bajo el tema que fluya el agua. Amantísimo Padre Celestial, Padre de los ejércitos, Señor, te presentamos tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, sea el que me use. Que tu Santo Espíritu sea el que habla hacia la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Te pido que empiece conmigo, Jehová Dios de los ejércitos, y que tu palabra, Señor, fluya, Padre, Señor, llenando todas las necesidades, Padre. Que tu palabra llegue, Señor, hasta la profundidad de cada uno de nuestro alma, nuestro ser y nuestro espíritu, Padre, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te oramos a ti, Padre. Gracias, Señor. Y nosotros vemos que durante el transcurso de la historia, nosotros vemos de que los filisteos, dirigidos por Abimelech y su gente, le habían puesto los filisteos le habían puesto una barrera entre ellos y su sostén. En otras palabras, cuando Abraham murió, los filisteos buscaron todos los pozos que estaban en esa región, y la mayoría de los pozos que ellos podían llegar a donde ellos fueron y los fueron llenando con tierra, y los fueron llenando con tierra y lo taparon. En otras palabras, lo que te va supuesto dar a ti bendición, el enemigo quiere cortarlo. El enemigo quiere cortarlo. Entonces, en este caso, no solamente lo que le da vida a él, lo que Dios le prometió al padre de Isaac, que fue Abraham, y le prometió de que esa tierra va a fluir leche y miel para él. Pero si ellos tapaban el agua, no iba a fluir nada. Entonces, la pregunta mía es: ¿cómo fue que los filisteos llegaron a tapar los puntos vitales de donde estaba supuesto vivir el pueblo de Abraham? Alguien bajó la guardia. Alguien bajó la guardia. Alguien no se puso y mantuvo su posición. Lo que nosotros decimos, alguien se salió detrás de la brecha que le tocaba a ellos cubrir. Santo Jesús. Te adoramos, Padre. Por eso es que la Biblia compara el pueblo de Israel con el ejército. El pueblo de Israel es comparado, y el pueblo de Dios es comparado con ejércitos. Si tú estás en una milicia, a ti te van a dar una cierta posición exacta para que tú seas tu responsabilidad de cuidar. Entonces, si tú te sales de ahí, pues entonces el enemigo va a tomar ventaja. Entonces, en vez de tú estar defendiendo la brecha de este lado, el enemigo empieza a irse a la ofensiva de la brecha que tú dejaste abierta del lado de él. Entonces, lo que estaba supuesto ser diseñado para tú poder defenderte y atacar al enemigo, ahora él lo está usando para defenderse él y atacarte a ti. Entonces, nosotros vemos de que los filisteos le llenaron todos los pozos con tierra y la taparon hasta lo último. Entonces, ¿qué estaba pasando ahora? El agua no estaba fluyendo. Ahora Isaac iba a tener un problema. Ahora Isaac iba a tener un problema, porque el pozo no solamente lo usaban para sacar agua, el pozo también lo usaban. Algunas veces le ponían algún tipo de maniqueta para ellos darle a la mano y entonces subir el agua. O si no, tenían gente diseñada para subir con las manos el agua, y algunas veces hacían unos canales con una madera y mandaban para ayudar a mantener los frutos cuando no llovía con agua. Es un método viejo. Es un método que lo están usando desde hace mucho tiempo. Pero el problema está en que si el pozo está tapado, no solamente tú no vas a poder tomar, ni los animales tampoco van a poder tomar, y tu vegetación cuando no llueve no va a tener agua. Ahora tenemos un problema triple. Y el problema más grande que tenemos es de que entonces tú no vas a poder comer. Los animales tuyos se mueren y es una cadena viciosa. Y todo porque no dejaron fluir el agua. Amén. No dejaron fluir el agua. Por eso es que hay que dejar el agua que fluya. Hay que dejar que el agua corra. Porque cuando el agua corre es agua viva. Es agua que no se mantiene quieto. Entonces creó un problema. Entonces Isaac se tuvo que ir para otra parte. Y tuvo que irse al mismo sitio, cerquita del mismo sitio
de a donde el ataque vino. Porque Dios le dijo no entre a Egipto, sino que era en una área cerquita de Egipto. Entonces, ahí en esa área por esa área estaban los filisteos. Santo Dios. Con el rey Abimelech. Hay algo ahí de que ellos tenían que recordarse lo que le pasó a la casa de Faraón. Cuando por poco cogen a la esposa de Abraham, la mamá de Isaac, y por poco trae una plaga por encima de la casa, tuvo que sacarlos a ellos se recuerdan de eso. La gente siempre se va a recordar de lo que Dios hizo contigo y con tu parentela. Cuando la gente sabe, la gente va a decir, ese no es el hijo del que Dios usaba. Ese no es el hijo del evangelista. Ese no es el hijo del hombre del hijo de Dios. Ese no es el sobrino de aquel. Esa es la realidad. De la misma forma que si usted hace algo malo y es reconocido por ser algo malo, van a decir lo mismo. Van a decir, ese no es el hijo del bandido que robó la tienda aquella. Aunque tú no tengas nada que ver con eso. La gente sabía que el Dios de Isaac era el mismo Dios de Abraham, su padre. Sabían de que él había hecho cosas para defenderlo. Sabían de que cuando Lot se lo llevaron arrestado, mataron a la mayoría de la gente que estaban en su aldea. Ellos sabían de que Abraham vino con unos cuantos y derribó un ejército aún más grande. Ellos sabían de que Dios estaba con ellos. Ellos sabían de que Lot se escapó de la tierra de Sodoma y Gomorra y Dios le había destruido. Sabían de que la noticia se había regado de que Dios protegía a su pueblo. Pero como te estoy diciendo, como ellos no pudieron atacar a Abraham directo, lo tragaron por otro lado. Entonces, si ellos tenían algún problema con la familia de Abraham y Isaac, esto a mí me llama la atención. ¿Por qué entonces ellos no terminaron con la riña que tenía directamente con Isaac? Cuando yo leí este pasaje bíblico, yo dije, si ellos lo tenían ahí de frente, ¿por qué no lo terminaron? Porque ellos sabían de que Dios estaba protegiéndolo. Y como Dios estaba protegiéndolo, pues el diablo que estaba usando los filisteos, porque el diablo sabe el trato que Dios tenía con este pueblo, pues se metió por el medio para poder sellarle las fuentes de agua, para que el agua no fluyera hacia ellos para cubrir su necesidad. Él se va para esa área y entonces él está viviendo allí con los filisteos, no muy lejos. Estaba entre la espada y la pared, estaba entre Egipto y los filisteos. Y uno dice, wow, ¿por qué Dios permitió que él se fuera para allí? Es como cuando Dios te manda para un sitio, aunque no es tu destino final. Dios puede ser que te mande un sitio donde tú vas a estar entre la espada y la pared. Y durante ese mismo sitio que él va a estar, que algunas veces uno está ahí, la mano de Dios siempre protege a uno. Y en el mismo medio de un sitio malo y un sitio incómodo, ahí mismito Isaac y su pueblo empezó a ser bendecido por Dios. Empezó a crecer. El número de los siervos de él empezó a sobrepasarse a los filisteos. Empezaron a ponerse, como decir, más llenitos. Empezaron a ponerse más fuertes. Los animales empezaron a multiplicarse. Entonces, si ustedes se recuerdan lo que va a pasar en el futuro, que Faraón tuvo que esclavizar al pueblo de Israel y matar los primeros nacidos, porque él dijo, están siendo tan bendecidos de que nos van a pasar a nosotros, y si alguien nos ataca pueden hacer alianza con ellos y nos pueden derribar. Amen. Y Faraón tuvo que poner un pare. Entonces eso más o menos fue lo que pasó con el rey Abimelech y los filisteos, de que vino él y le dijo a ellos, le dijo a Isaac, Isaac tiene que salirte de aquí, porque Dios te está bendiciendo a ti demasiado y cuando menos lo esperemos te va a quedar con todo el territorio. Lo que el rey Abimelech no se daba de cuenta es de que esa tierra ya se le había sido prometida al padre, a su padre de Isaac, se lo había prometido a Abraham. Y a Abraham, en la descendencia que haya sobre Isaac, los que estaban allí además, como decir, los que estaban allí además, que no tenían que estar allí, era Abimelech y los filisteos. Ellos eran los que tenían que estar pidiéndole permiso a Isaac, porque ese sitio se le había sido entregado a la descendencia de Abraham. Entonces nosotros vemos de que el problema más grande todavía de Isaac es de que Isaac no entendió la importancia de él poder defender lo que era de él. Y lo que era de él eran los pozos que estaban allí, por cual esa tierra había sido prometida a su padre.
Y nosotros nos encontramos en esa misma situación. Hay algunas veces que Dios a ti te ha prometido algo o te promete algo específico. Hay algunas veces de que Dios te dice de que hay cierto sitio que Él te va a dar para tú poder bregar con eso. O Dios te da un llamado y te dice, te voy a mandar a diferentes sitios. O Dios te promete ciertas cosas. Pero el problema más grande de nosotros es de que nosotros no defendemos la fuente por donde sale el agua viva. Nosotros paramos de defender por donde es que fluye y corre. Nosotros nos descuidamos en cierta área y el agua para de fluir. Y el pueblo de Dios, los que estaban con Isaac, experimentaron ese problema. Y aunque se fueron para otro lado, Dios los bendijo. Y entonces cuando él tuvo que salirse de allí, él tuvo que regresar en otra área a donde había sequía. Pero él supo de que él tenía que destapar los pozos por donde él iba a estar. Y entonces aquí empezamos a llegar al tiempo de la oposición. Abimelech es tipo del enemigo. El enemigo muchas veces cuando sabe que no te puede derribar, te quiere hacer te quiere convertir en tu amigo. Y te pasa la mano y te hace a pasar de que él no te va a hacer nada. Santo eres, Señor. Entonces eso es lo que Abimelech y los filisteos querían hacer con Isaac todo el tiempo. Pero si Isaac se descuidaba, le iban a poner el puñal por detrás. Esa es la realidad. Entonces nosotros vemos de que desafortunadamente nosotros, por ser hombres y siervos y siervas de Dios, nosotros creemos demasiado en las intenciones. No es que nosotros no tengamos fe que Dios puede cambiar una vida, pero tenemos que estar pendientes de las intenciones de las personas que se nos acercan. Y nosotros vemos de que Isaac va a pagar un precio más adelante por creerle a los filisteos. Y parece de que ese era el problema que había, porque querían creer de que ellos iban a aceptar el Dios de ellos. Y desafortunadamente no toda persona en este planeta, como vemos a través de la Biblia, tanto en el pasado como en el presente y en lo profético, lo provenir, nos damos de cuenta de que hay personas que aunque Dios se te pare de frente, aunque Dios te mande un ángel al frente de ti, te diga, Dios viene pronto, Dios va a buscar a su iglesia, el juicio de Dios va a venir y se va a ser derramado sobre el planeta, la gente no lo va a creer. Hay gente que no lo cree, aunque se le pare la Biblia dice en Apocalipsis de que antes que el último juicio sea derramado, la última copa sea derramada sobre el planeta Tierra, Dios va a enviar ángeles para que dé el mensaje, el último aviso. Y con todo eso la gente no lo van a aceptar. Con todo eso la gente no lo van a aceptar. Cristo vino personalmente y no aceptaron el mensaje de Él. Nosotros tenemos que tener consciente que por eso es que dice orar y velar. Orar y velar. Tú puedes orar por alguien, pero con todo eso tú tienes que velar de que no te vengan a hacer daño. Y nosotros vemos de que a Abimelech y los filisteos le taparon todo el pozo, pero entonces ahora tenían un problema. De que cuando salieron de allí de esa área y empezaron a encontrar los pozos en cual Abraham había excavado con sus hombres, para ellos poder vivir y tener el sitio por donde llevar la manada de ellos, los animales, de un sitio a otro. Y sabían de que el agua era bien importante para ellos poder hacer lo que tenían que hacer. Empezaron a excavarlo y tenemos aquí un problema. Y dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. No fue agua posada. Aunque me hace reír porque uno le llama pozo, pero la realidad del caso de que si el agua estuviese posada en el pozo, no servía. ¿De qué vale? Solo vemos de que debajo a donde estaba el pozo, donde se iba a sacar el agua, había que tener que el agua estaba corriendo, el agua tenía que estar corriendo por debajo. Amen. Había que ver un río por debajo. Había que ver una agua viva, porque si el agua está corriendo, las posibilidades de que esa agua esté contaminada es bien mínimo. Es lo que pasa en nuestra vida espiritual. La agua posada se refiere a algo que algún día agua corrió por ahí. Porque esa agua no iba a llegar ahí por su propia cuenta. Esa agua tenía que llegar ahí a través de algo.
Entonces nosotros vemos de que hay personas que están viviendo de la agua que corría en el pasado. Están viviendo del agua que corría por el pasado. Y entonces ellos dicen, me recuerdo cuando el agua corría. Me recuerdo cuando el agua corría y Dios me hablaba. Me recuerdo cuando el agua corría y Dios me usaba para hablar a las personas. Me recuerdo cuando el agua corría y Dios me usaba para predicar a las personas. Están viviendo del agua que corría. Pero el problema está que cuando el agua para de correr, significa de que hubo algo que pasó. O la vena que habían puesto para conectarse con el agua que da vida para la vida eterna, o posiblemente esa vena paró, algo se obstaculizó, algo tapó el pozo. Y vemos de que el agua ya no está corriendo para darle a ellos vida y vida eterna. Entonces la persona empieza a hablar del pasado y se recuerda del pasado y se recuerda del pasado. El recordar de los pozos del pasado de Isaac por poco lo lleva a la muerte. El recordarse por poco lo pone a la misericordia de su propio enemigo. Y tu propio enemigo no va a tener misericordia de ti. Si tú estás de pie y todavía estás pensando en lo que Dios iba a hacer contigo, o lo que te prometió, o lo que te dijo, te voy a decir algo. Te voy a decir de que en cualquier momento, cuando ese pozo de agua empiece a secarse, cuando las ranas y los animales inmundos empiecen a meterse en su pozo y lo conviertan en una laguna, cuando ese pozo se empiece a pudrir, cuando ese pozo empieza a dañar todo lo que hay ahí alrededor, cuando ese pozo empiece a aumentarse la bacteria, va a tener un problema bien grande, porque va a llegar el momento que no solamente eso, el pozo se va a secar. Amen. Y cuando el pozo se seque, lo que va a haber es desierto, lo que va a haber es soledad, lo que va a haber es mortandad, lo que va a haber es ni recuerdo de lo que corría. Gracias, Señor. Porque al menos que usted no esté en un sitio a donde sea, como decir, en Colorado, donde está los Grand Canyons, usted no va a saber de que por ahí corría un río. Y un río enorme, un río vivo que se vaciaba en el océano. Un río que partía la nación por el mismo medio y le daba vida a todo eso. La pregunta fue, ¿qué pasó con ese río? Es que algunas veces la persona, algo pasa o permite que pase de que el río se desvía. En otras palabras, si nosotros no entendemos, el río es representativo de las bendiciones de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando las aguas vivas están fluyendo, significa que hay presencia de Dios. Significa de que nosotros podemos ir hacia el río y sacar agua para la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Pero el problema es de que nosotros muchas veces empezamos a vivir de la reserva que tenemos en nuestro hogar. De la reserva que nosotros echamos encima de nosotros como el camello. Y estamos diciendo, esto a mí me va a dar. Esto a mí me va a dar. Pero nos olvidamos de que esa agua tiene que ser cambiada. Deja un galón de leche, un galón de agua, perdón, en tu nevera. Y deja que pase unos cuantos años y vete a tomártela. A ver lo que te va a tomar. A ver que lo que te va a tomar te va a caer mal. Lo que te va a tomar te va a poner enfermo. Hay personas que no entienden este concepto de la agua posada. Hay gente que no entiende eso. Hay gente de que se creen que el agua que está en botella es más saludable que la que fluye por la pluma. Y entonces prefieren comprarse. Quiero que empiecen esto un momento. Y esta es la diferencia ahí. Y yo no iba a entrar en esto, pero es que me está llegando ahora mismo. Perdón. Es como cuando un evangelista viene de otro estado. Y el evangelista viene por ahí predicando. Y el evangelista trae su agua. El evangelista trae lo que Dios le dio a él. Pero viene directo por ahí para abajo. Y él sigue trayendo. Entonces el evangelista viene. Y las personas están esperando recibir solamente cuando los evangelistas llegan. Están viviendo de la reserva que el evangelista trajo. O el misionero. O el predicador. Y están esperando de que cuando vayan allí, que oren, que el evangelista interceda por ellos, para que entonces baje agua viva sobre su vida. Entonces están viviendo de la vena de otra persona.
Y sí, Dios fluye y Dios llega, pero no es lo mismo. Porque tú te estás alimentando de una vena que está conectado al río de agua viva y de ahí estás sacando. Si tú estás conectando tu vena a otra vena que está conectado a la vena principal. Entonces nosotros vivimos así, en reserva, a reserva. Pero en vez de nosotros recordarnos de aquella agua que fluía directamente hacia nosotros. Y ese es el problema más grande. Es lo mismo, te voy a explicar algo. Es como cuando alguien saca el agua de las montañas de Mount Everest, un ejemplo. Y saca el agua de ahí, la embotella. Y después que la embotella, le tiran unos aditivos ahí para que el agua se mantenga fresca. Y entonces la agua viene por ahí para abajo. Te voy a decir algo, esa agua no viene en un trozo con aire acondicionado. Esa agua viene, lo más probable, en la parte de atrás de un trozo, especialmente durante el verano, donde dentro de la cabina donde el agua está más de 100 la temperatura. Y si usted sabe que cuando se calienta el agua, la bacteria empieza a crearse adentro de la botella. Esa agua no está corriendo, esa agua está posada. Y cuando esa agua llega, puede ser que coja 2 o 3 semanas para que llegue al destino. Y cuando llegue al almacén, allí puede ser que esté un mes más. De allí a la casa tuya, puede ser que coja un mes más. Te está tomando un agua que ha estado posada por 3 meses. Solamente porque algo sabe mejor de lo que está en tu casa. Solamente porque algo para ti sabe mejor de lo que te dieron a ti directamente, no significa que es mejor para ti. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, Él le dio a ellos toda esa área y le dio el agua que corría, el agua viva. Pero cuando tú por fin regresas a tu situación y uno cae en cuenta, y ese es el problema más grande que hay, de que muchas veces uno no quiere admitir de que o nuestros padres o nosotros cometimos un error. Entonces, como no queremos admitirlo, entonces nos cuesta aceptar la situación y nos cuesta regresar a donde fue que salimos. En la vida espiritual nos cuesta regresar en el sitio donde empezó todo. Porque hay unas veces de que nosotros cuando terminemos de leer la Biblia en Apocalipsis, ¿sabe algo? Debemos de regresar a Génesis. Porque cuando regresamos a Génesis, entonces empezamos a ver la Biblia un poco más diferente. Ese es el problema más grande que hoy en día, ¿sabe? La Biblia me registra a mí de que hubo una roca en cual Moisés con su vara le pegó. Y la palabra dice que le hablara, pero él le pegó. De esa roca salió agua. Y la agua le dio vida al pueblo. Y la Biblia me dice a mí de que Jesucristo es la roca. La Biblia me dice a mí de que lo que sale de Jesucristo es el agua viva para nuestra vida espiritual, para nosotros poder alcanzar la vida eterna. La Biblia me relata a mí de que en un pozo hubo una señora, de que ella era samaritana y ella tenía un problema. Y el problema de ella era que ella estaba tomando agua emprestada. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Ella estaba tomando agua emprestada. Ella estaba tomando agua buscando una vida y un sostén de donde ella no tenía que buscarla. Y nosotros vemos de que el pueblo de Dios en este momento, Isaac, le pasó eso hasta cierto punto. Y Dios muchas veces nos permite y nos dice: sí, coge para allá, sí, coge para ahí. Porque Dios lo hace, porque Dios nos da el libre albedrío y Dios nos dice: va a llegar un momento que las decisiones que tú tomas, te va a llegar a un punto en tu vida en que tú vas a tener que decidir de que aceptar de que lo que Dios quiere para ti es mejor para tu vida de lo que tú quieres hacer con tu propia vida. Entonces nosotros vemos de que Isaac regresó al pozo que el padre de él había hecho y empezó a excavar y encontró agua viva. Pero muchas veces cuando nosotros regresamos de donde Dios nos sacó, de donde nosotros nos sacamos, nosotros salimos, y a donde Dios nos envió, nosotros vemos de que siempre se va a levantar una oposición. Porque dice: oh no, regresó a la raíz. El diablo empieza a decir, regresó a donde Dios empezó la promesa. Regresó a donde el punto más importante de su vida para que la persona tuviese un despertar. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos alejamos.
Nosotros nos olvidamos. Entonces cuando pasa el tiempo, que entonces nos encontramos en una situación que nos encontramos secos, sin vida, sin esperanza, o nos encontramos como que estamos estancados, es porque es la realidad, estamos estancados, estamos en un pozo donde el agua no corre. O sea, hay algunas veces de que la oposición se levanta contra nosotros para nosotros poder llegar a donde Dios nos tenía en el pasado, o a donde Dios es el propósito de Dios para tenerlo en el futuro. Y la oposición se le mete de frente. ¿Y qué pasa? Es que nosotros tenemos que tomar una decisión: o seguimos excavando o nos morimos. O seguimos excavando o nos morimos. El excavar no es fácil. El excavar no es fácil, porque hay algunas veces de que esa vena del pozo muchas veces requiere de que uno empiece a excavar no solamente 3 pies, ni 4, ni 5, ni 6. Estamos hablando del desierto, no Florida. Aquí en la Florida uno excava 4, 5, 6, 8 pies y ya llegamos al fin. Hay algunas veces que en esos sitios había que excavar 10, 15, 20, 30 pies para abajo. Hay algunas veces de que posiblemente eso fue lo que pasó, como dice, ese es el Guamen. Vino Isaac y su gente y excavaron, y posiblemente ya el pie número 7 o 10 dieron con la vena del agua. Y el enemigo hizo, y nosotros contentos allá, wow, qué fácil fue eso. Wow, llegamos a donde Dios nos quería. Llegamos al sitio donde Dios tenía a nosotros. Llegamos a todo lo que Dios nos dijo se está cumpliendo, y de momento llega la oposición. Ahí tenemos que tomar la decisión: o seguimos cavando para encontrar el agua que fluye, o nos detendemos y nos morimos. Y vamos a que fueron al segundo pozo y siguieron excavando. Posiblemente a lo mejor era más difícil para llegar a la vena, pero por fin llegaron. Y cuando llegaron a la otra vena, se levantó la oposición otra vez. No, eso es mío. Eso es mío. Ustedes se van a encontrar que cuando, especialmente los jóvenes, cuando lleguen ustedes a su tiempo de ministerio, se van a encontrar que lo que Dios te prometió a ti, otra persona va a estar reclamándola como que es de ellos. Otra persona va a decir, esto es mío. Otra persona va a decir, me robó. Otra persona va a decir, y te voy a decir algo, de que lo que Dios le promete a uno, como quiera, al fin y al cabo se va a cumplir si nosotros seguimos excavando. Y Isaac dijo, pues si aquí no es, seguimos para otro lado. A mí Dios no me ha dicho ninguna otra cosa. A mí lo único que Dios me puso en el corazón es que tengo que seguir excavando. Y cuando él fue al otro sitio, empezó a excavar. Y empezó a excavar en el otro pozo. Y empezó a excavar en el otro pozo. Yo no sé de ustedes, pero yo sé que en el pueblo de Dios hay muchas personas que se cansaron de excavar. Yo sé de que he sido muchas personas que se han cansado de excavar. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Nosotros tenemos que aprender que si nosotros paramos de excavar, nuestro pozo se va a secar. Nuestra reserva se va a acabar. Y donde corría agua antes se va a convertir en un desierto. Y cuando llegaron al tercer sitio que excavaron, encontraron agua. Pero posiblemente era en un sitio donde a Dios no le importaba que estuviesen ellos. La posición los dejó. Y aquí es lo que me está bien la atención, me llama la atención. Uno se pregunta por qué los otros dos y no este. Dijeron, porque allí se muere. Allí fracasa. Allí no va a hacer nada, sola posición para. Pero en medio de ese sitio en cual no le importaba a sus enemigos, ¿qué fue lo que pasó? Floreció. Dios lo bendijo. Y lo bendijo de tal forma que uno de los enemigos de su parentela llega otra vez y hace alianza con Isaac. Y aquí es que voy cerrando el mensaje. La pregunta es, ¿a quién tú dejaste que se te acercara para hacer alianza contigo, para asegurar de que tu propósito no llegue con